Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante y que tiene que ver bastante con, es una consecuencia, es una consecución del último tema que nosotros ya hemos tocado. ¿Recuerdan cuál fue el último tema? Nos quedamos en el tema literatura del romanticismo, ¿verdad? Hablamos de sus características, de todos los temas que en ese entonces se tocaban durante esa corriente literaria, los representantes también. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar específicamente de cada uno de sus representantes, porque es muy importante que nosotros conozcamos a cada uno de ellos. Muy bien, entonces aquí vamos. El tema, por favor apúntenlo, eso de ahí, es representantes de la literatura del romanticismo. Y el propósito de nuestra clase del día de hoy es: conocemos a los máximos representantes románticos. Como les dije, esta es una clase que ya la hemos desarrollado, ¿verdad? Ya la hemos desarrollado y hemos visto que el romanticismo es un movimiento, ¿verdad?, artístico y cultural que nace en Europa, ¿cierto?, en el contexto que se hace durante la Revolución Francesa, el principio de libertad e igualdad, la Revolución Industrial. Acá las características son la exaltación del sentimiento y la pasión, la idealización de la naturaleza. Recordemos que este es un movimiento ya que es posterior o viene como consecuencia, o se podría decir como un reclamo, pues, ¿no?, al neoclasicismo. Ya es posterior al neoclasicismo. Entonces, la literatura del romanticismo, ya sabemos que es un movimiento artístico, ya que aparece en Europa, y los temas son el nacionalismo, la historia, los sentimientos, la naturaleza. Las características son la libertad, el subjetivismo, el historicismo, el irracionalismo y la evasión. ¿La evasión de qué? Obviamente la evasión de la realidad. Como les dije, este movimiento literario viene como respuesta, ya obviamente para toda la frialdad. Este movimiento lo califica el neoclasicismo como se podría decir, una literatura muy fría, ¿no? ¿Se acuerdan de que en el neoclasicismo los temas o las características que tenía este tipo de literatura neoclasicista era básicamente de que ellos iban, la razón iba la mano de la ciencia, ¿se acuerdan? Iban de la mano ambas. Entonces, por todo ser tan real, tan veraz, tan comprobable, se dejó de lado cierto subjetivismo, ¿verdad? Entonces se dejó de lado la cierta visión del mundo desde una manera subjetiva o ideal. Entonces eso es lo que se busca acá en la literatura del romanticismo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de los representantes. Ya, los representantes, estos son los principales. Ya vamos a hablar ahora de Johann Wolfgang Goethe, en este caso, ya, que es se podría decir el máximo representante. Ya, Johann Wolfgang von Goethe es un nombre completo. Este es un alemán, ya, que nace obviamente en el siglo XVIII, en el año 1749, y muere en 1832. Este personaje cultiva ya en toda, se podría decir, su obra, la lírica, novela, drama, ensayo y la crítica. Participa en el movimiento Starandrang, ya acuérdense que lo habíamos mencionado. Es precursor del romanticismo y es llamado el genio de Weimar. ¿Y por qué es llamado el genio de Weimar? Porque se dice de que él era como una especie de mano derecha del príncipe, ya, de Weimar. Weimar era, como se podría decir, una ciudad, ya, de Alemania. Entonces él, se podría decir de que fue una persona que aconsejó al príncipe, que en ese momento Weimar estaba en una guerra, y obviamente es considerado el genio porque él aconsejó bien al príncipe, diciéndole de que la guerra no servía, ¿no? En todo caso, él trató de evitar por todos los medios que esa guerra se diera. Bien, Johann Wolfgang Goethe es el autor de Las desventuras del joven Werther, la cual escribió en 1774, y Fausto, siendo Fausto obviamente su obra máxima.
Ya, algo más que debemos saber de Johann Wolfgang Goethe es de que este personaje es bastante reconocido o característico por su afición que tenía o el apego a las mujeres. Admiraba bastante ya la belleza y sucumbía bastante, ¿no?, sus bajos instintos hacia ello. Por eso es de que sus temáticas son el amor, ya el amor, la desilusión, el desamor también a su vez. Fausto es una obra cumbre, ya que si es que ustedes no lo han leído aún, bueno, yo voy a tratar de ver para poder leerla, porque es una obra muy bonita y es una historia justamente donde él narra ya la historia, valga la redundancia, de un hombre, ya un doctor, que ya era anciano, ya, y que harto, ¿no?, de, a pesar de tener éxito, a pesar de ser una persona preparada, no sentía ya que la vejez le pesaba. Entonces busca ya hace ya un pacto con el diablo, el cual a cambio de darle su alma, el diablo le da juventud, ya, y empieza a enamorar y así, bueno, al final recibe su castigo igual y pide, ¿no?, que el diablo aparece, como siempre en toda historia, pedir, pues, ¿no?, lo que habían acordado, ¿no?, que era su alma. Bueno, esta es una obra, básicamente es de un pacto, habla sobre un pacto con el diablo, ¿ya? También algo muy importante que podría comentarles sobre esta obrita es que está dividida en dos partes, ¿ya? En dos partes, donde la primera parte, el doctor Fausto, en su afán de ampliar su conocimiento, recurre a la magia, ya. Mefistófeles, el demonio, lo persigue en forma de perro hasta su estudio. El perro se transforma en diablo y hace un pacto de sangre con Fausto. En la segunda parte, ya en otro tiempo y lugar, Fausto ayuda al emperador alemán a resolver los problemas económicos en una fiesta fantástica con criaturas del mundo pagano. Conoce la sombra de Helena, de quien se enamora perdidamente siguiéndola al mundo antiguo. ¿Ya? Entonces esta es una historia muy bonita que yo estoy segura que ustedes, si es que la han leído, obviamente compartirán mi opinión, y si es que no, ojalá haya oportunidad para poder leerla. Bien, entonces Johann Wolfgang Goethe, Alemania, ya representante de Alemania. Ahora vamos a hablar de otro autor, ya, de Victor Hugo. Este es francés, ya nace en 1800. Otra cosita que quería comentarles sobre Fausto es que casi ya se llevó más de 40 años ya Goethe en escribir esta obra. Imagínense, casi 40 años le tomó a él escribir la primera parte y luego la segunda parte. ¿Ya? Es algo que debemos valorar, sobre todo porque si es que se ha tomado tanto tiempo, por algo debe ser, ¿verdad? Bien, ahora Victor Hugo, este es un francés, ya, nació en 1802 hasta 1885, ya. Cultiva su obra en poesía, novela y drama. Su padre perteneció al ejército de Napoleón. Sus opiniones morales y políticas lo convirtieron en un personaje representativo, y justamente por ser sus opiniones a veces que iban en contra ya de algunas otras, es de que a él lo llevan incluso a desterrar, ya lo llevan a desterrar de su propio pueblo, pues, ¿no?, de Francia. Entonces este autor es representante de la obra Los Miserables, la cual es su obra cumbre, y El hombre que ríe, y Cromwell, ¿ya? Acá tengo un afiche, acá están sus obras las más representativas: Los Miserables, Nuestra Señora de París y El hombre que ríe. Sobre Victor Hugo, ¿qué podemos decir? Como les había mencionado, es un dramaturgo, poeta, novelista y político. Nace en 1802 ya en Francia, para ser exactos. De acá podríamos decir que muere el 22 de mayo de 1885 en París, ¿ya? Sobre su vida podemos decir que estudia Derecho hasta 1818, pero nunca se comprometió a la práctica legal. Comenzó una carrera de literatura alentado por su madre, ¿ya? En 1819 funda la revista literaria, ya, en la que publicó sus poemas y el trabajo de Amigos. Su obra Prefacio de Cromwell sobre el relato de Inglaterra
del siglo XVII lo convirtió en líder de la escuela romántica en el año de 1827. En el año 1831 publica la novela Nuestra Señora de París, en la que criticó la sociedad que degradó al jorobado Quasimodo. ¿Quién no ha visto esa película? Y si no la has visto, te incito a que la puedas ver. Te invito a que la puedas ver. En 1845 fue nombrado par de Francia y comenzó una vida política bajo el reinado de Luis Felipe. En 1876 se dice que también fue un senador. Víctor Hugo es el máximo exponente del romanticismo de la literatura francesa. Ya él representa Francia. Criticó las injusticias de su época, incursionó en la política con gran vocación humanista. Conoce la vida y obra del magnífico literario. Entonces, una de sus obras, como les había mencionado, ya son el Prefacio de Cromwell, Nuestra Señora de París, Los Castigos y Los Miserables, ¿no? Básicamente. Un dato curioso que debemos saber de Víctor Hugo es que se dice que al morir, ya este hombre fue tan conocido en Francia que dicen que más de 2 millones de personas dieron el último adiós y lo acompañaron el séquito funerario del Arco del Triunfo al Panteón de París. Imagínate, tan importante fue y tan reconocido en vida que tantas personas lo pudieron acompañar, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a Edgar Allan Poe. ¿Quién no ha escuchado hablar de él? Y si no has escuchado, bueno, este es un momento. Estas, miran, sus obras, una de las principales: El Gato Negro, Corazón delator, Berenice, El Pozo y el Péndulo, La Carta Rosada. Y como podrán ver todas estas portadas, se podrán dar cuenta que son obras que te pueden hablar de suspenso. Ya él tiene un estilo bastante gótico. Si te gustan de repente las películas de suspenso, de terror, como lo mencioné en el video anterior, yo te recomiendo leer las obras de Edgar Allan Poe. Poe es un escritor estadounidense, ¿ya? Él es estadounidense. Y lo más rescatado o lo más rescatable que podemos decir de él es que, bueno, aparte de que nace en 1809, ya en Boston, y muere en 1849, este es un personaje que sobresalta, como les dije, ¿no? Sobre todo en ese tipo de obras, por su estilo, ya por su estilo más que todo. Algo más que podemos decir es de que en 1811, tras el abandono de su padre y la muerte de su madre, fue acogido por John Allan, un acaudalado hombre de negocios, y su esposa. En 1815 hasta 1820 estudió en 2 internados en Reino Unido. Después regresó a Estados Unidos a continuar su educación. En 1826 ingresó a la Universidad de Virginia, pero la abandonó por problemas del juego. En 1827 viajó a Boston y publicó anónimamente Tamerlán y otros poemas. Más tarde se alistó con el ejército y alcanzó el grado de sargento. También llega a casarse con su prima Virginia Clem, de 13 años, y se trasladó a Nueva York. 2 años después publicó Los Relatos de A. Goddard Pym. En 1840, en Filadelfia, trabajó como redactor en varias revistas y ganó un premio de $100 con su cuento El Escarabajo de Oro. En 1844 volvió a Nueva York, trabajó en el Evening Mirror, y en el año después publicó el poema El Cuervo. Por primera vez fue reconocido por la crítica. Un dato curioso es que, ¿sabías que el alcalde de Baltimore, Stephanie Blake, declaró el 19 de enero como el día de reconocimiento a Edgar Allan Poe para honrar al escritor que vivió y escribió en esa ciudad desde 1830 hasta el año de su muerte en 1849? Y entonces, como les digo, si es que su estilo de ustedes, o es que les gusta a ustedes el suspenso, a mí particularmente me encanta, entonces yo les recomiendo leer estas obritas, cualquiera de estas obras de Edgar Allan Poe. Otra escritora o representante es Mary Shelley. Ya, Mary Shelley, esta es una escritora, ya es inglesa, ya de Inglaterra. Ya sus obras más representativas son Matilda y Frankenstein. Ya esta es una obra también bastante buena, su obra más representativa de esta autora.
También tenemos a Alejandro Dumas, ¿ya? Que es el padre, ¿ya? El padre, porque se le denomina así porque tiene su hijo. Obviamente tuvo el mismo nombre que él, pero para diferenciarlo, porque este hijo también fue escritor, igual como él, ¿ya? Pero obviamente él es el padre, es el que más sobresale, ¿ya? Su lectura es bastante fácil, ¿ya? Y es autor de Los Tres Mosqueteros, El Capitán Pánfilo y El Conde de Montecristo. También bastante reconocidas sus obras. Y por último tenemos a Lord Byron, ¿ya? Lord Byron también es reconocido, ya, por sus obras Don Juan y El Corsario, ¿ya? Él también es francés, ¿ya? Su verdadero nombre es George Gordon Byron y fue un poeta inglés de los más importantes del romanticismo, ¿ya? Se dice que tuvo que soportar muchas burlas, ¿ya? Porque tenía un problema, ¿ya? En el pie, ya tenía una enfermedad donde sus dedos del pie estaban vueltos hacia adentro, ¿ya? Y obviamente ese fue motivo de muchas burlas y rechazos, pero aprendió, dicen, con el tiempo a defenderse, ya, bajo la máxima de que cuando un miembro se debilita siempre hay otro que lo compensa. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mis queridos estudiantes. Espero que estas pequeñas conversaciones o anécdotas les haya gustado, ¿ya? Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho, mis queridos estudiantes. Un abrazo bastante fuerte. Nos vemos.